Saludos cordiales estudiantes, bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. Muy bien, vamos a iniciar, recordemos que estamos en el primer parcial. El objetivo de clase es generar criterios y argumentos para el desarrollo del debate, así como de la estructura adecuada para un párrafo. Muy bien, como ustedes pudieron observar, tenemos en el objetivo dos temas principales. Muy bien, el primero es el debate. ¿Ustedes alguna vez han asistido o han presenciado, han escuchado sobre un debate? ¿Han visto un debate? De pronto sí, de pronto me dirán, es cuando dos personas se ponen a discutir. No, va por ahí, pero no es a discutir. Es a defender cada una de las posiciones, sea a favor o en contra del tema que están tratando. Veamos entonces qué es un debate. Se dice que el debate es una técnica de comunicación que se utiliza para discutir temas controversiales que generan posiciones contrarias. Además dice que los participantes defienden sus ideas por medio de argumentos mediante las cuales sustentan sus puntos de vista. Entonces, si podemos darnos cuenta, dos puntos esenciales. Es una técnica de comunicación, discuten de temas controversiales, ¿no? Además, el participante, ¿qué hace? Defiende la idea por medio de ¿qué? De argumentos. ¿Ok? Cuando hablamos de este tipo de debates, no podemos decir que va una persona, se pone enfrente de un escenario y solamente dice lo que se le viene a la mente. No, tiene que fundamentar, argumentar, tener criterio, tener bases, tener información adecuada, precisa y objetiva que le ayude a él desde su postura, sea a favor o en contra, poder debatir de una manera adecuada y lógica. Pero para ello necesitamos a los participantes. Quienes intervienen o quienes participan en un debate son los siguientes. Primero tenemos al moderador, que es el que dirige el debate, controla el orden y da el tiempo a las intervenciones. Quiere decir que esta persona es la que inicia, es la que da una pequeña reseña sobre cada uno de los participantes, si hablamos de manera individual o grupal, dependiendo de la postura o el tipo de debate que se va a realizar. Además, él es el que mantiene, dice, el tiempo de las intervenciones de cada uno de ellos. Si cada intervención tiene 5 minutos, pues 5 minutos se le entrega a cada participante y se encuentra regulado por un tiempo establecido. Por ello, el moderador, como su palabra mismo lo indica, es el que modera, es el que establece los lineamientos y reglas a dirigirse en el debate. Además tenemos al relator, se dice que es el que toma las notas y sintetiza y saca las conclusiones. Es como una especie de secretario que a lo último él presenta todas las conclusiones o síntesis de lo que se ha dado en el debate. Además de ello, están los participantes, aquellos que defienden su postura sea a favor o en contra, y estos pueden ser de maneras individuales o de maneras grupales. Y por último tenemos dentro de los participantes al público. En este caso el público también juega un papel importante. No siempre en un debate se encuentra el público, pero cuando hay público en este tipo de debates podemos permitir que él, además de escuchar, evalúa todo lo que están diciendo a favor y en contra basados en las argumentaciones de cada uno, y además el público tiene la potestad de realizar alguna pregunta a la cual necesite que se le aclare algún tipo de tema. El público puede participar dentro del debate, sí, pero al final, cuando ya han intervenido los participantes, el público puede realizar las preguntas que necesita. Muy bien. Ahora, pero, ¿cómo hacer un debate? Primero, se debe seleccionar el tema que se va a tratar dentro del debate. Segundo, preparar los contenidos teóricos. Aquí es la parte donde viene la argumentación, la cita textual, el proyecto, alguna información estadística, de todo lo que le ayude a fomentar, a tener bases sólidas sobre los argumentos teóricos que va a utilizar en su argumentación. Nombrar al moderador, que es la persona que va a estar al frente del debate. Recuerden lo que ya hablábamos en participantes. Formar los grupos a favor y en contra. Además, cada grupo debe preparar un material de apoyo del cual se va a sostener su argumentación. Entonces, recuerde, para hacer un debate tenemos que seleccionar un tema, preparar contenidos teóricos, nombrar un moderador, formar un grupo a favor y en contra
y además que cada grupo prepare su material de apoyo. Recuerden que una de estas preguntas de su lección escrita puede ser ella. Entonces tienen que estar al pendiente de recordar, revisar cada uno de los contenidos que se les entrega. Muy bien, ahora vamos ¿qué es el párrafo? Muchos de ustedes desde escuela han topado este tema, lo han estudiado, pero recordemos ahora qué es el párrafo. Es la unidad mínima de texto en la cual se desarrolla una idea apoyada en diversos elementos que lo conforman, tales como las oraciones principales en que se denomina de manera directa el sentido de lo que se quiere expresar. Y los elementos de un párrafo son los siguientes: la oración inicial, que es la idea principal o de entrada del texto o de todo párrafo. Las oraciones de desarrollo, o también llamadas oraciones secundarias, se caracterizan por desarrollar la idea principal. Su función es profundizar la exposición del argumento que se da en el párrafo. Y la oración de cierre tiene como función culminar el desarrollo de la idea presentada en el párrafo. Si ustedes se pueden dar cuenta, entonces iniciamos con una breve introducción pero directa. Y a eso se le denomina entonces la idea principal. Luego, la idea secundaria, que es la complementaria, es la que da apertura, se extiende, se desarrolla todo aquello que estamos tratando sobre ese párrafo, sobre ese tipo de tema. Entonces, cuando queremos concluir, vamos a lo que es la oración de cierre. Entonces, dentro de los elementos de un párrafo, hablamos de una oración principal, oraciones de desarrollo o secundarias o oraciones de cierre. Entonces, estos tres son los elementos del párrafo. Recuerde que puede ser tema de su lección escrita, así como posteriormente de su aporte, que sería después de 15 días aproximadamente. Bien, las propiedades del párrafo. Tenemos como una de las propiedades a la coherencia y dice que es la calidad de la información, la estructura de la información y la cantidad de la información. Recuerde que cuando hablamos de coherencia estamos hablando de algo objetivo, de algo veraz. Y otra de las propiedades del párrafo es la cohesión, que se refiere a los tipos de relación que debe existir entre las oraciones. Esa relación, esa idea, ese seguimiento, esa postura, ese alineamiento que tiene que ser a la misma idea que se está presentando dentro de cada una de las oraciones. Entonces, dentro del párrafo tenemos sus elementos y sus propiedades. Recuerden que los elementos son oración principal, oraciones de desarrollo o secundarias, oración de cierre, y dentro de las propiedades del párrafo tenemos la coherencia y la cohesión. Muy bien, dentro de las condiciones del párrafo nosotros podemos indicar lo siguiente. Muy bien, ¿y cuáles son las condiciones del párrafo? Se dice que debe tener un orden que determina de acuerdo al objetivo del mismo, una claridad, un lenguaje correspondiente al perfil del lector y a la temática del texto. Además debe tener fluidez, que es unir el final de la oración con el inicio de otra. La precisión no debe caer en divulgaciones. Muy bien, si hablamos de las condiciones del párrafo, recuerden que no podemos empezar con la conclusión para llegar al inicio. Todo tiene un orden establecido al cual nos ayudará a un mejor entendimiento del tema que estamos tratando en dicho párrafo. Recuerden que siempre debe tener claridad, ser objetivo, ser directo, ser simple y por lo tanto pueda ser visible y claro para quienes, para la persona que lo está leyendo, en este caso el lector, el receptor. Si hablamos de fluidez, debe de haber siempre ese contenido que permita entender, establecer a través de todo lo que usted presenta dentro de ese párrafo. Y dice además que tiene que estar unido el final de una oración con la otra. Quiere decir que tiene que tener una continuidad. Además de que no debemos de caer en divulgaciones, o sea, volver hablar, redundar en el tema, volverlo a explicar, volver a comenzar a repetir todo lo que ya hemos indicado. Al contrario, tiene que ser fluido y directamente con un tipo diríamos, de vocabulario que le sea preciso al grupo objetivo, al lector que nosotros para quienes estamos desarrollando, estamos dirigiendo este tipo de párrafo. Entonces, dentro de la precisión también debemos de tener en cuenta hacia qué tipo de público vamos a dirigirnos. Por ejemplo, usted no podría hablar sobre un tema, un párrafo
sobre un tema científico si usted le va a hablar a niños de escuela que recién están en inicial o están en tercer grado? Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, este tipo de situaciones tiene que tener claro, tiene que ser preciso hacia dónde va dirigido. Si usted va a hablar en un párrafo sobre un tema científico, ¿usted a quién va a dirigir? Directamente al científico que está desarrollando o que se encuentra dentro del nivel que usted está desarrollando su párrafo, su trabajo. Muy bien, además de ello, siempre, siempre, siempre debemos de tener en cuenta las referencias bibliográficas. Usted debe de fundamentar su trabajo con las referencias bibliográficas. Recuerde que las referencias bibliográficas son aquellas citas textuales que usted realiza de un determinado autor que tenga referencia al tema que usted está tratando. Por lo tanto, le ayudará a argumentar de una manera más fuerte, más sustanciosa, más concreta sobre lo que usted trata dentro de este párrafo. Y recuerde, ya hemos hablado de cómo son las citas textuales, mayor a 40 palabras, menor a 40 palabras. Si hablamos de menores a 40 palabras, son aquellas que van entre comillas y al final se cita el apellido, coma y el año que fue publicado ese libro. Y si hablamos de las citas textuales mayor a 40 palabras, debe ir justificado con 5 espacios a la derecha, no va entre comillas y al final también lleva al apellido, coma, seguido de el año que fue publicado aquel libro. Y recuerde que cuando usted lo realiza en un documento de Word, Word le permite ubicarse en la pestaña de referencias y ¿qué hace usted? Ubica toda la información de aquel libro que usted ha citado, de aquel texto que ha citado, y por lo tanto a lo último se convierten en ¿qué? En las referencias bibliográficas, la cual usted va a encontrar toda la lista. Si usted alguna vez ha revisado un libro digital, usted puede haberse fijado que se encuentra toda una lista de las referencias bibliográficas. A eso se denomina referencias bibliográficas. Y hay de varias maneras. Recuérdela que muchos de ustedes han utilizado en los trabajos de años anteriores conmigo, ha sido el apellido del autor, luego va el inicio del nombre, el año, el tipo de libro, lugar, fecha. ¿Recuerdan las fichas que realizamos? Que era exactamente la misma plantilla que encontramos en un documento de Word, que luego se vuelve lo que usted está viendo en este momento en su pantalla. Además, recuerde que hay otros tipos de citas a la cual usted puede hacer a través de un artículo de libro que también le indica dentro del documento de Word. Cuando es un artículo de libro, le muestra otro tipo de plantilla. Lo mismo, pero con ciertos tipos de implementos o de elementos que necesitan tener. Inclusive, hasta le ubica el número de la página del libro que usted está haciendo referencia o de el artículo donde se encuentra. Y hablamos también de los artículos científicos. Muy bien, estudiantes, esto ha sido todo por hoy en la clase. El día miércoles 8 de julio ustedes tienen conmigo su lección escrita. Recuérdelo, tiene que estudiar todo aquello que hemos venido revisando en clase. Tengan un excelente día y los espero el miércoles 8 de julio para nuestra lección. Gracias, tengan muy buen día.